Hola, soy Max Asconi y te doy la bienvenida a Vox Caeli. Este es un nuevo espacio, un nuevo podcast donde hablamos de astrología desde la historia, la filosofía, desde los tránsitos y la predicción. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca del mes de julio. ¿Qué va a suceder? ¿Qué van a marcar los cielos? ¿Qué también podría ocurrir aquí en nuestra tierra o en nuestras vidas? Y para esto, en esta ocasión estoy junto a Alejandro. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por estar acá nuevamente. Muchas gracias a ti por haberme invitado de nuevo. Estoy muy contento de poder conversar contigo nuevamente sobre los aspectos que veremos en julio. Julio, sí, así exactamente. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a hablar un poco de lo que fue el mes que ya pasó. Vamos a repasar también o mirar realmente lo que va a pasar el próximo mes con las principales configuraciones. Y es lo primero que me gustaría mostrar antes de ir directamente a conversar de todo esto. Es que podamos observar lo que van a ser las principales configuraciones del mes de julio. Ahí está el calendario que recuerda lo puedes mirar en los posts de esta misma aplicación o también en Instagram, que lo voy a dejar publicado durante estos días. ¿Cuáles son estas configuraciones? Primero tenemos el día 4 de julio a Venus entrando en Géminis. El día 7 tenemos a Urano entrando en Géminis también. El día 10 tenemos la luna llena en Capricornio. Unos días después tenemos a Saturno estacionando retrógrado. La siguiente semana tenemos a Mercurio también estacionando retrógrado. La siguiente semana tenemos al Sol entrando en Leo. Al día siguiente, que es el día 23, a Venus haciendo una cuadratura con Marte. El día 24 tenemos la luna nueva en Leo. Y luego la siguiente semana, el 30 de julio, tenemos a Venus dejando el signo de Géminis y entrando en Cáncer. Y por último, el día 31, a Mercurio retrógrado, haciendo una conjunción con el Sol, a lo que llamamos también Mercurio Casimi. Estas son las configuraciones más relevantes del mes. Hay otras más que también van a estar disponibles para que las puedas ver. Si tienes dudas acerca de ellas, también puedes dejarlas en los comentarios porque las podemos ir contestando en los tránsitos semana a semana, donde vamos viendo el reporte astrológico semanal. Hay algunas más que puedes ir observando también. ¿Hay alguna de estas configuraciones así, abuelo de pájaro, que te resulte particularmente interesante para este mes de julio, Alex? Personalmente me gusta mucho Venus en Géminis, a pesar de que esté, si no es que casi totalmente peregrina en su paso por el signo, pero es un tránsito que me parece muy divertido, donde la curiosidad y la necesidad de explorar o hacer acuerdos y relacionarse de diferentes maneras que son poco convencionales suele predominar. Así que es algo que definitivamente me llama mucho la atención. Sí, una buena situación ahí. A mí me parece también atractiva la luna llena en Leo, pensando en que el Sol va a estar en su propio domicilio y esta es una luna que bueno, obviamente necesitamos al Sol y la Luna para que se dé una luna nueva, entonces hay algo ahí interesante. Bueno, ahí al ladito, lo voy a arreglar después, sale Cáncer, pero es la luna nueva en Leo para que nadie se vaya a confundir. Antes de ir a mirar todo esto, hay situaciones que hayan pasado en el mes de junio que a ti te resulten interesantes y que puedas pensar directamente en una de las configuraciones que han ocurrido durante este mes y puedas relacionarlas rápidamente. ¿Tienes alguna que te resulte rápida como de pensar? Me vienen muchas a la mente, pero la que habíamos hablado antes de iniciar a grabar sobre las protestas en Estados Unidos y en general protestas a nivel mundial, también lo que significa ser estadounidense, que era algo que ya se esperaba, sobre todo con Júpiter en Cáncer y Saturno está en una cuadratura superior. Y creo que todos esos son indicadores de protestas de gente que no se conforma o se queda con los brazos cruzados. Y creo que Júpiter en Cáncer, sobre todo tomando en cuenta
el escenario mundial en donde estamos parados hoy, Ujú. puede ser muy bueno para hacer alianzas, para unirnos y no quedarnos callados y exigir realmente que las cosas cambien a pesar de que haya dificultades o represiones o gente que quiera callar Ujú. o oprimir. Eso es algo que me gusta, de que al menos me parece un poco más optimista. Ujú. Creo que esos temas me parecen muy interesantes. Ujú. Sí, no sé a ti. Y hay algo en eso que tú dices que es muy cierto, que cuando hablamos de Júpiter siempre nos estamos refiriendo a sus símbolos y significados con el objetivo, o perdón, con el símbolo que quizás nos resulte más cómodo, que tiene que ver o con la abundancia o con el dinero. Porque posiblemente muchos lo atribuyen porque son elementos para poder tal vez disfrutar y poder hacer la vida con normalidad o con una forma placentera. Sin embargo, Júpiter tiene este aspecto que tú hablas o esta forma que tiene que ver con la generosidad, el beneficiar a otro, el mirar y velar por otros. Y si Júpiter está de alguna manera en una posición tan elevada, estando en cáncer, claramente esas situaciones también se van a hacer mucho más evidentes. O va a haber esa suerte de lucha, como tú dices, por este Saturno en esta cuadratura. Y claro, cuando estábamos mirando el calendario de junio y mirando qué estaba pasando en junio, cuando iniciamos junio teníamos a Saturno ya aquí en cáncer y a Júpiter aún no teniendo esta cuadratura directamente, pero ya formándola poco a poco. Y vamos avanzando un poco el mes. Notamos que antes de que Júpiter entrara en cáncer, Venus entró en Tauro, pero antes de eso hizo un sextil bastante particular con Júpiter porque ambos están en esa situación de exilio y los dos, justamente el 6 de junio cuando empezaron estas protestas en Estados Unidos, estaban en sextil, que pareciera ser que por sextil quizás no sería como algo tan bondadoso, pero sí, ahora que lo mencionas, este asunto de velar por los derechos de otros y velar por el mutuo beneficio, finalmente es algo que pareciera ser bastante, que podemos relacionarlo con Venus y también con Júpiter, pero también desde este lado como del oprimido o del que está en una posición desventajosa, sobre todo por estar en Aries y en Géminis respectivamente. Y bueno, antes habíamos conversado también que resulta interesante, antes de mirar directamente lo de la cuadratura, vimos que hubo un juramento de presidencia, no lo miramos exhaustivamente, pero es muy interesante lo que está ocurriendo en la carta. No sé si quieres comentar alguna de las cosas que estuvimos hablando. Sí, esta carta que estamos viendo es sobre el juramento o la carta de ascensión del nuevo presidente de Corea del Sur. Hay técnicas mundanas muy interesantes sobre cómo poder hacer ciertas predicciones o cómo poder estudiar qué tal va a ir el gobierno de una persona que asume el poder. Y bueno, para quienes disfrutan un poco de historia o de política, um, antes de la elección esta de Corea del Sur, hubo varias controversias con el presidente pasado, ya que declaró o básicamente le dio a entender al Parlamento que estaba declarando a una ley marcial, Ujú. que fue anticonstitucional. Entonces el Parlamento logró pararlo. Y gracias a esto, pues pudo llegar a que hubiera una nueva elección. Y con eso también muchos de sus aliados, como Estados Unidos y demás países, dejaron a Corea un poco también como aislada por toda esta
inestabilidad política, y creo que se muestra muy bien en esta carta porque es un presidente que toma el poder en un país donde está predominando toda esta inestabilidad. Así que vemos, por ejemplo, que justamente muy cerca del ascendente está Marte en Leo, y Marte es el regente de la 9. Así que aquí podemos ver como temas políticos a nivel internacional pueden ser de mucha controversia. Puede haber también algo aquí difícil, que la persona que toma el poder se enfrente a este tipo de controversias y presiones que están sucediendo a nivel internacional. No sé, me imagino que también cerca de la región, por ejemplo, tenemos las tensiones creciendo entre India y Pakistán. También ciertas tensiones con China, que igual eso puede demostrar un poco ese Marte. Y vemos que también en la casa 2 la Luna se está alejando del nodo sur. Y una de las controversias más grandes del gobierno pasado fue temas de corrupción, de posiblemente lavado o sobornos y este tipo de temas, y que también dejó a la economía surcoreana bastante inestable. Me parece que ha sido este año o el año pasado, pero el crecimiento más bajo que han tenido en mucho tiempo. Este gobierno también se enfrenta con una economía bastante complicada. Y bueno, después que la Luna ingrese en Libra, se enfrentará con Saturno en Aries. Así que definitivamente esto nos puede mostrar que en algún punto del gobierno algo puede cambiar, donde lleva quizá a una cierta confrontación o algún tipo de tensión que sucede en el país, que tiene que ver con el extranjero, porque Saturno está en la 9. No sé, ¿qué piensas tú? Me parece una carta muy, muy, muy interesante a seguir estudiando. Sí, también me parece interesante la presencia de Marte en la casa 1, pensando en que este es el inicio y Marte está marcando el inicio, y esto podría, como tú decías, la Luna va a pasar a Libra y puede marcarse una situación que contrastar con este Saturno y alguna tensión importante allí, y tal vez la podemos notar también o algo similar o de la mano junto con eso el Marte, que está mostrando disrupción o cambios repentinos dentro del país o de la persona que está mandando por ser la casa 1, y que podría ser de alguna manera algo no tan fácil, principalmente pensando en que Marte es el maléfico en contra de la secta, aunque como vimos en el episodio anterior, eso habría que también evaluarlo. En este caso, esta no es una carta natal, pero sí es el inicio de algo que puede ser siempre evaluado. También me parece interesante que el regente del ascendente, que es el Sol, está en la casa 11, entonces en esa posición sumamente vistosa, donde lo que está posiblemente va haciendo el gobernador o el presidente mismo o el país va a ser de alguna manera testeado, mirado, observado, y que quizás va a hacer alianzas con otros, pero las alianzas no van a ser quizás siempre afortunadas por la presencia de Júpiter, quizás ciertas dudas, falta de certeza o mentiras que estén alrededor de estas personas. Mercurio también está bajo los rayos, entonces hay cosas que están, bueno, más que bajo los rayos, incluso bien quemado, combusto, muy cerca del Sol aún. Entonces me parece interesante que pueden haber alianzas que nos están viendo, o cosas ocultas que están ocurriendo y que van a ser bastante importantes dentro de cómo se va a desarrollar el mandato de este presidente. Sí, sí. Me parece una carta muy interesante y a seguir estudiando. Sí. Porque creo que no hay mucho para dar. Ahí en los comentarios, cuéntenos qué observaciones también tienen ustedes, si conocen alguna o quieren hacer alguna respecto de esta carta que estamos viendo. Y es algo que también es interesante hacer vez tras vez que vayan siendo elegidos presidentes y todo. Así que también cuéntenos si en su país hay elecciones pronto. Creo que en julio hay elecciones en Bolivia, si no me equivoco. En Chile también van a haber elecciones el próximo
octubre, noviembre, diciembre. De hecho, este mes, a fin de mes, también hay unas elecciones, pero no son elecciones finales, son primarias. Entonces, de todo eso uno puede ir al menos mirando cómo se va desarrollando. Más en una sensación como retrospectiva hacia el futuro, porque no estamos adivinando necesariamente quién gana. En este caso, estamos mirando cómo se va a desarrollar el mandato de una persona que ya tiene el poder, específicamente. Ok, dentro de este mes también han habido, y eso sigue en desarrollo y ha sido muy, bueno, por un lado es interesante, por otro lado es complejo. Más para quienes están tal vez más cerca, a ver, de los países implicados, pero todo tiene que ver con esta cuadratura que se empezó a notar intensamente entre Júpiter y Saturno. Y esto sucede desde que Júpiter entró en Cáncer, que es como muy paradójico, porque Júpiter entró en Cáncer, Júpiter entra en su momento más elevado, pero directamente se topa con Saturno en su momento más bajo. Y en el video anterior habíamos hablado de esto junto a Marianne, que aprovecho mandar un saludo, que en esta ocasión no pudo estar presente. En esa ocasión hablamos de esa situación entre un lado que pareciera tirar hacia algo que quiere beneficiar a una gran mayoría, a un grupo que está velando por los demás de alguna forma, y otro grupo o otro bando que es el más bien de Saturno, que está velando tal vez por intereses más bien propios y que está siendo tal vez también más egoísta, individualista, y generando esta tensión muy fuerte que de alguna manera se podía notar en todo orden o en toda escala. Quizás la escala más grande tiene que ver con toda la guerra que comenzó en Oriente Medio, donde también Estados Unidos ya está implicado directamente, que claramente centra la atención de todo el mundo de alguna manera en ese sector nuevamente, y que siempre tiene como esa impresión de que esto puede llegar a algo más. Me ha parecido muy, muy, muy interesante. ¿Qué impresión tienes tú, Alex? Sí, estamos hablando de planetas que en astrología, sobre todo en astrología mundana, básicamente nos hablan de los creadores del mundo. Y creo que cuando los dos están en cuadratura, también están las estructuras sociales, los tejidos en los que nos movemos, y también tomando en cuenta los significados de la gran conjunción de Saturno en Acuario, que fue el cambio de triplicidad, es decir, se movieron de encontrarse por conjunción en signos de tierra a signos de aire, donde nos habla de nuevas dinastías, o al menos como un nuevo panorama mundial que surge. Y claro, estas primeras décadas, cuando está cayendo quizá una dinastía o el término de una nueva era, las cosas se pueden poner un poco álgidas o raras en un periodo muy importante de transición. Así que ahora que ya después de varios años que pasa la conjunción y ahora se encuentran por cuadratura, es cuando también empezamos a ver las cosas que están prometidas o las que ya esperábamos con estas primeras décadas, hasta que vuelvan a encontrarse por conjunción en Libra. Creo que estamos viendo los primeros trazos, las primeras líneas de eventos que o incluso antecedentes que nos preparan para hacer lo que se viene en el futuro. Creo que esto es el panorama a nivel mundial. Creo que lo hemos visto. Desde 2020 en adelante hemos visto nuevos conflictos, nuevos temas que quizá en 2019, 16, 15 no nos ni siquiera nos cuestionábamos. Es como si estuviéramos viviendo en un mundo nuevo. Y creo que ya a un nivel un poco más personal también es un cambio a nivel de creencias, de luchar realmente por lo que creemos, incluso cuando las cosas en el mundo puedan ponerse un poco complicadas o que estemos
tratando con alguien que se reta en nuestras creencias. Creo que aquí en esta cuadratura, la verdad es importante saber quién está en la posición superior, porque eso nos dice quién tiene al final la mano sobre el sartén. Manda, por así decirlo, que claro, es un Saturno en caída, un Saturno que puede ser bastante complicado. Aunque que Júpiter esté en Cáncer, eso también nos puede dar un sentido de esperanza, o de poder saber que a pesar de que las cosas estén un poco complicadas, ya sea a nivel internacional, a nivel personal, podremos buscar apoyo, apoyarnos, a solicitar ayuda, crear comunidad, no quedarnos callados y encontrar un hogar en otros. Creo que algo muy bonito de Júpiter en Cáncer es justamente todo el tema de las alianzas y poder concretar cosas lindas para salir adelante en este caso. Solamente para hacer un poco más de énfasis en lo que acabas de decir, para quienes no hayan escuchado nunca acerca de estas técnicas, cuando nos referimos a los tránsitos y lo hacemos mediante la astrología antigua, los tránsitos no se leen por sí solos. No es que dejemos rodar los planetas en el cielo y los detenemos en un momento y hacemos una interpretación sin una base. Hay ciertos momentos en que se deben levantar ciertas cartas, y hay una carta, como mencionaste, Alex, que es muy relevante, que es la carta de la gran conjunción. Júpiter y Saturno hacen conjunciones cada 20 años aproximadamente, pero hay una a la que se le llama la gran conjunción, que es cuando dan inicio a este cambio de triplicidad o cambio de elemento, y a eso se refiere que durante los próximos 200 años, alrededor de 200 años, si no me equivoco, están haciendo conjunciones en el mismo elemento. O sea, van a haber conjunciones en Acuario, luego en Libra, luego en Géminis, y Acuario, Libra, Géminis durante 200 años. Tuvimos antes conjunciones en otro elemento, y al pasar a la Tierra, a pasar al aire, esto también demarca un posible cambio de dinastías en cuanto a quiénes son los reyes, y también de creencias, posiblemente, religiones que están, o espiritualidades que están dominando. Y eso es muy relevante, porque los cambios no se dan de un día para otro, sino que al iniciar en esta gran conjunción vamos a notar quizás en esta primera parte, como tú decías, los primeros 20 años, cómo esto va a ir, y luego se va a desarrollar, y no vamos a estar vivos cuando esto ya cambie de nuevo de Acuario del elemento de aire al siguiente elemento. Entonces es muy interesante por ese lado. Luego tenemos muchas otras cartas que se pueden ir levantando por año, por trozos del año y así, porque hay varias técnicas que se pueden utilizar desde el punto de vista antiguo o tradicional de la astrología. Y eso nos da un marco mucho más acotado y nos da una dirección mucho más dirigida hacia donde podemos poner atención. Por lo tanto, lo que está ocurriendo ahora, para todos los que ya están usando esos sistemas, no está siendo algo alocado. Es como no se esperaba que esto ocurriera. Yo creo que es todo lo contrario. Es como, ok, se está mostrando cómo es el panorama, porque están las nociones, ahora se está viendo un poco en la realidad. Y bueno, es muy interesante que esta cuadratura se dio el día 13 de junio. El día 13 de junio Júpiter estaba en el grado 0,57, Saturno en el grado 1,13, es decir, estaban cerca de estar a 90 grados. O sea, por unos segundos, unos minutos todavía no estaban a 90 grados, es decir, es el momento máximo de esta cuadratura. Y ahí empezó todo este conflicto entre Irán e Israel, que ha sido bastante complejo. Algo que sucedió hace no mucho, porque todavía estamos en junio, o sea, estamos un poco adelante en el tiempo, es que hubo este Casimi entre Júpiter y el Sol, que demuestra un momento, o está habiendo de hecho todavía, y esta cercanía de Júpiter al Sol, y en este Casimi nos haría pensar en una situación amable, si pensamos en lo que está ocurriendo con Saturno y Júpiter, y se intenta hacer esta cese al fuego en Oriente,
pero que ninguno de los dos países respeta, ni Irán ni Israel, y siguen en la batalla. Y eso también es porque me da la impresión, porque Saturno está allí todavía. La cuadratura no se ha alejado lo suficiente Saturno, perdón, Júpiter ni el Sol de Saturno como para decir, ok, ya nos podemos relajar un poco. Diría aquí que todo lo contrario. No sé si lo ves de esa forma o tienes otra apreciación. Sí, y también es que todos estos anuncios de alto al fuego se dio con una luna vacía de curso. Así que para quienes no sepan, cuando la luna está vacía de curso es que no está haciendo ningún aspecto con un planeta, especialmente con los tradicionales. Y cuando esto sucede, son cosas que hacemos a veces no perduran o no llevan a ningún lado. Y creo que con este tipo de mensajes y demostraciones nos dicen que, bueno, se anunció algo, pero está la incógnita. ¿Realmente lo van a respetar? ¿Realmente va a durar? ¿O en un par de días, en un par de semanas, en un par de meses volvemos a ver el rearme? ¿Estarías analizando la luna vacía de curso, fuera de curso, mediante los métodos helenísticos, medievales? ¿Cuál es tu consideración al respecto? Sí, y creo que los métodos helenísticos me parecen bastante buenos. Por ejemplo, en ese momento ya la luna estaba en en la carta que muestras, está en el 13. 13, sí. Ya se separó del sextil con Saturno, se separó de la cuadratura con Marte. Está básicamente corriendo vacía hasta que ingresa en Cáncer. Sí, eso es muy interesante. Va a dejar su última cuadratura con Marte. Sería la última unión que tuvo la Luna. Entonces la Luna vacía de curso tendría un carácter marcial hacia, si no me equivoco, sería con el Sol o con Júpiter, con alguno de los dos cuando ya es la Luna, o previamente a la Luna, cuando se topa la Luna con Júpiter. Antes de eso se topa con Saturno, también en cuadratura. Ese sería, de cuadratura a cuadratura. Y me parece muy interesante también, nuevamente, porque la Luna estaría encerrada en este vacío de curso entre los dos maléficos de alguna manera. Como de maléfico a maléfico. No es un encierro, o sea, el encierro se podría dar si cuando consideramos el inicio de Géminis, cuando la Luna está en Géminis, y luego ya serían como los dos bloques, o como donde se termina y donde comienza y donde termina esta Luna vacía de curso. Y parece una analogía muy interesante, pero no es una analogía porque estamos hablando de un hecho astrológico finalmente. Es muy interesante. Para muchos la luna vacía de curso podría ser algo ventajoso incluso. Si quieren prestar o poner su palabra para algo y luego quitarla o no concretar lo que estaban pensando, así como, ok, me voy a poner de acuerdo con alguien para hacer algo, pero no tengo ganas de hacer eso, quizás ocuparía una luna vacía de curso para poder concretar eso. Sería un uso, entre comillas, positivo de una luna fuera de curso, pero generalmente anuncia un no, las cosas no se van a dar. Sí. Y bueno, todavía falta tiempo de este mes de junio. Nos vamos a ir ya a julio a analizar lo que está ocurriendo durante el mes. El próximo mes vamos a analizar los últimos días o ver qué pasó en los últimos días de junio, si es que hay algo relevante, que es muy probable que sí. También conversábamos antes de comenzar esta grabación que este mes tal vez no se ve tan prominente o tan intenso como el mes de junio. Probablemente pensando en que ya Saturno y Júpiter se empiezan a separar, están en un orbe más lejano, entonces eso quiere decir que sus influencias el uno sobre el otro son menores, y las situaciones que están ocurriendo también son un poco más calmadas y tenemos algunas que son bastante interesantes también. Entonces comenzamos con la primera, que es el día 4 de julio, que tenemos a Venus abandonando el signo de Cáncer y entrando en Géminis. Y como tú mismo, Alex, mencionabas antes, Venus
al entrar en Géminis, deja de tener una dignidad especial. Cuando Venus está en Tauro, está en su propio domicilio o como que estuviera en su propia casa, entonces tiene mucha libertad para actuar. Pero cuando está en Géminis, ya no depende de ella, sino que depende de su anfitrión. En este caso, quien es dueño de casa en Géminis es Mercurio, que afortunadamente está en Leo. ¿Por qué afortunadamente? Porque de esa manera pueden hacer un tipo de configuración y Venus termina siendo recibida. Eso es un punto a favor de ella. Pero Venus en Géminis, en cuanto a lo esencial o las afinidades que tiene Venus también con el signo, no hay mucho. Este es un signo diurno masculino, Venus es femenina y nocturna, por lo tanto no hay afinidad en ese lado, y eso, lo que signifique Venus, se puede ver de alguna manera acelerado o movido hacia la acción, porque ella prefiere los espacios o las situaciones que son más bien receptivas o femeninas y nocturnas. Entonces, de alguna manera se empieza a agilizar, que en algunos casos puede ser muy bueno, porque se necesita presión para actuar más rápido. Pero también muchas veces eso puede implicar menos tranquilidad para pensar lo que se tiene que hacer, pensando en lo que Venus podría significar en este signo. Tú ya mencionabas algunas cosas antes que me hacen pensar también en Venus relacionada muy bien con Mercurio. No sé si quieres mencionar algo acerca de eso. Sí, lo que había mencionado al principio creo que es lo que más destaca en mi cabeza, todo el tema de la curiosidad, el encontrar o hacer negociaciones o incluso encontrar el amor de formas un poco convencionales. Esta Venus está menos interesada en el sentir, en el cuerpo, sino más como cuánta curiosidad, cuánta inspiración me puedes traer, cuánta chispa me puedes encender a un nivel mental. Y de ahí es como una fuente muy importante de inspiración, no que sea una Venus hueca en Géminis, sino que es una Venus que utiliza las herramientas de Mercurio, básicamente. Y me parece muy interesante que Venus responda a un Mercurio en Leo, quien, como ya lo habíamos mencionado al principio de este video, va a empezar a retrogradar. Me pregunto si también habrá ciertas reconsideraciones en cuanto a relaciones o en cuanto a acuerdos, sobre todo en los acuerdos que hablábamos, ¿no? Como el hacia el fuego, cosas así, pero en este momento sería como... Pero ¿y si hacemos, si rompemos un poco las reglas o si hacemos las cosas de una manera diferente a lo que ya habíamos propuesto? Creo que será un tránsito interesante. Quizá no el más armonioso de todos, pero interesante para hacer las cosas de una manera distinta y sobre todo repensar cómo queremos hacer las cosas, qué queremos decir, qué queremos expresar. Sí, en primera instancia, Venus en Géminis, con esta relación que acabas de mencionar con Mercurio, que es su regente, comenzando una retrogradación muy pronto, me hace pensar que Venus acaba a pasar una suerte de, si bien ella va a estar directa y también está bastante rápida y va ganando velocidad mientras se va acercando al Sol, también es el hecho de que por un lado ella está bien, pero hay cosas que están sucediendo que tienen que ver con ella, que van a estar en esta suerte de recapitulación o reprogramación y todo eso. Me parece muy importante tenerlo en cuenta por allí. Y también me gusta mucho esta idea de cosas que son divertidas, que tienen que ver mucho con el lenguaje, la forma expresiva, que para algunos puede terminar siendo una forma de comunicar venusinamente. ¿Y cómo sería eso? Como una manera mucho más armoniosa, muy relacionada con el sentir a través del lenguaje, a pesar de que no necesariamente, como tú decías, sea como excesivamente cariñosa o amorosa, porque es mucho más mental o intelectual, comunicativa. Sin embargo, la comunicación también tiene parte dentro de lo que uno siente y es, y no sé, como formula lo que es las relaciones y el amor, pensando en que Venus es parte de eso. Pues eso es lo que significa Venus realmente.
Así que vamos a tener a Venus. Venus va a estar allí, no va a alcanzar ni siquiera a estar un mes, está muy rápida. Va a estar 3 semanas. Esto va a ser muy beneficioso posiblemente para las personas que tienen ascendente Géminis, para quienes tienen como signos angulares a los mutables o los signos bicorpóreos como Virgo, Sagitario y Piscis. O sea, si tienes algunos de esos ascendentes, Venus va a estar transitando por algunos días por un ángulo, lo que puede ser bastante beneficioso, porque ella es una benéfica y puede traer buenas cosas para esos espacios. No sé si quieres mencionar algo más de Venus en Géminis. No, creo que ya mencionamos todo lo más importante, lo que más hay que destacar sobre ella. Algo más que podemos mencionar, los desafíos que va a tener Venus en Géminis va a ser encontrarse con Saturno a través de un sextil inmediatamente cuando entra. De hecho se da el mismo día 6, y un poquito después Venus se va a topar con una cuadratura con Marte, que la vamos a mencionar un poco más adelante. Son los dos grandes desafíos que se va a topar Venus. No va a tener contacto con Júpiter, que es el otro benéfico, ni tampoco con el Sol durante este tránsito. Unos días después vamos a tener un cambio de signo que probablemente muchos estén esperando y que posiblemente durante estos días en muchos espacios se esté hablando. No es que vamos a hacer un énfasis muy grande en este momento que esté sucediendo en el cielo. Tiene que ver con Urano entrando en Géminis, que es el día 7 de... tenemos ahí el 7 de julio, Urano entrando en Géminis. Y este tránsito evoca uno de los planetas que son transaturninos, es decir, que está más allá de Saturno y que en astrología antigua, tradicional o como queramos llamarle, no lo utilizamos porque no tiene, o no lo utilizamos directamente porque no tiene una regencia y también no está del todo acabado su forma de uso. Urano sí evoca significados que tienen que ver con Mercurio, que tienen que ver con Marte y en algunos casos también con Saturno, principalmente estos dos primeros, Mercurio y Marte, hablando de lo que tiene que ver con la mente, la comunicación, las telecomunicaciones y ese lado, y por otro lado lo revolucionario, lo agresivo y también lo disruptivo, que es propiamente de Marte. Interesantemente, Marte está en Virgo, que es un signo de Mercurio en este momento en el cielo, haciendo que ya haya por este momento, un planeta dentro de los visibles, marcando una relación muy parecida. Y sin duda los cambios de signo siempre son los más relevantes porque hacen su entrada en un espacio nuevo que se puede de alguna manera notar. Pero eso queremos decir para que lo tengas en cuenta. El día 7 va a estar ocurriendo esto. Hay un cambio en este espacio y los signos afectados principalmente son, en el caso de que los tengas en cuenta, sería Géminis y los signos también que son mutables. Vamos a continuar para este mes. Tenemos el día 10 de julio a la luna llena en Capricornio. Muy bien, vamos a revisar esto. Entonces vamos a ir a la luna llena en Capricornio, vamos a avanzar el día 10 y ahí tenemos. Este es casi, si no la luna llena. A ver, déjame adelantar una hora más. Ahí estamos. 18:48, 18:49. Esta es... la luna, el ascendente de esta luna va a ser Capricornio, al menos acá en Chillán, en la ciudad que estoy yo. Esto va a variar dependiendo de la ciudad donde estamos. Lo interesante es notar quiénes están participando y qué situación está ocurriendo en el cielo. Tenemos una luna en Capricornio, que es el signo donde la luna se encuentra exiliada o en la antítesis a su propia domicilio, que es Cáncer. Por lo tanto, no está en una situación tan cómoda. Es donde ella vive cierto desmérito o no una apreciación como ella debería tenerla. Y además es regida por Saturno, quien con la luna
no se llevan bien si pensáramos en cómo es la relación de estos dos significadores, y tienen significados además muy contrarios. La luna da luz o emite, refleja la luz y habla de recibir de alguna manera. Y Saturno es oscuridad y habla también de rechazo y no querer agrupar posiblemente cosas que sí hace la luna. Entonces ya tenemos un primer significado allí. Esta luna puede evocar estas ideas. Además de que Saturno, que es el regente de la luna, porque la luna está en Capricornio, también está en esta situación en Aries. Por lo tanto, ya le agregamos una segunda cuota de incomodidad a lo que podría significar esta luna, que luego vamos a dar unos resultados más directos. Y además tenemos que la luna llena es una luna que está en oposición al Sol. Por lo tanto, es una tensión importante dentro del ambiente. ¿Qué impresiones tienes tú, Alex? Creo que es una luna sea un poco mixta, justamente porque el regente es Saturno. Saturno está en su caída, está en Aries y también está a punto de retrogradar. Así que seguramente que ya no se va a mover de donde está. Y cuando un planeta se queda estático en un punto específico, esto tiende también a intensificar lo que sea que significa, lo que trae, lo que simboliza. Así que me parece que en este periodo podríamos ver aún más protestas o quizá gente inconforme, o hablando también sobre injusticias o sobre situaciones que son un poco pesadas, que son saturninas, justo como lo que decías. La luna no está está en detrimento y Saturno pues está en caída, así que podemos ver temas como de rechazo o ciertas humillaciones o situaciones que pueden ser un poco complicadas. Y la luna está en el término de Venus. Y Venus, por ejemplo, pues también está en Géminis en este momento, así que quizá todo esto me viene a la mente como, ok, tenemos esta situación, quizá hay cierto rechazo, quizá hay cierta frustración por algo que se revela, y la luna, al estar dibujada por Venus y que esto esté en Géminis, nos dice, bueno, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo podemos hacer las cosas de una manera diferente? ¿Qué acciones vamos a tomar? Sí, creo que eso es lo que más me evoca esta luna. Sí. Quizás por un lado tenemos también la presencia de Júpiter en el mismo signo donde está el Sol, que podría hacernos pensar, ok, por aquí hay un punto de escape, un punto de salida. Sin duda todavía está en oposición también Júpiter a la Luna, y también está en cuadratura, aunque ya menos intensa, con Saturno. Por lo tanto, podría traer su ayuda, pero mediante situaciones que son un poco incómodas o de las que quizás al final podríamos terminar arrepintiéndonos si pensáramos en situaciones personales, o que veamos que personas se arrepienten por haber tomado las decisiones que tomaron debido a lo que estén enfrentando. Esta luna me hace pensar en que también quizás como personas individuales dentro de un colectivo nos sintamos menospreciados de alguna manera, como quizás por nuestros regentes, por el presidente o la gente que está en autoridad, como vistos en menos, y quizás eso pueda resultar en algo que no sea tan ventajoso finalmente en el sentido de la comunidad, como cada uno velando por sí mismo o intentando cuidar de otros, pero también siendo tan difícil de alguna manera. Es como que el ideal que presenta Júpiter también está lejano de alguna forma por esta oposición, Saturno haciendo estas dos cuadraturas, y por otro lado Marte, que también está haciendo un trígono. Si bien se presenta como un trígono, también es un movimiento particularmente intenso o que podría traer cierta disrupción en el ambiente.
No sé si tienes alguna otra observación que te gustaría hacer. La dodecatemoria de la luna sucede también en Leo. Y es bien interesante porque hemos tenido, me parece que las 2 o 3 últimas lunaciones, la dodecatemoria cae en Leo. Así que seguramente que hay algo que en nuestra carta natal sucede en Leo, también por el paso que Marte en Leo dejó. Para quienes no sepan que es la dodecatemoria, es básicamente una subdivisión del zodiaco, como muchas que hay, como los decanatos, los términos, la novena parte, monomoria. Y uno toma en cuenta, bueno, claro, la carta de la luna para saber, bueno, en qué casa cae y todo esto, pero la dodecatemoria también nos lleva como esta arquitectura escondida, esta casa donde también algo sucede. Entonces no solo es necesario estudiar dónde está Capricornio en nuestra carta, sino también Leo. Claro. Y considerar la casa que coincide con Leo sería una buena idea. ¿Qué está ocurriendo en ese sector de la carta como para poder tener un... Eso es lo interesante, que me resulta súper... no sé, me fascina mucho cuando uno utiliza las dodecatemorias porque cosas como escondidas que uno no mira directamente pero que puede llegar a tener relación con esto que está ocurriendo con la luna. En alguna ocasión hicimos o hablamos de esto en algún eclipse, que los eclipses también se podrían utilizar, bueno, en general con las lunas. Entonces esto es muy interesante. Muy bien, quizás muy de la mano, no quizás, muy de la mano con lo que está ocurriendo con esta luna llena, debido a que Saturno está siendo el regente de la luna. Tenemos a la siguiente configuración, que es Saturno, o la siguiente situación en el cielo, que es Saturno estacionando y empezando su retrogradación. Y esto ocurre el día 13 de julio. Voy a mover un poco acá para que lo podamos ver directamente. El día 13 de julio tenemos a Saturno. En este caso, en este software, Saturno se ve, los números de Saturno se ven rojos, por lo tanto eso nos indica que Saturno está retrógrado. En otros casos van a ver a Saturno con una R y una X, que también va a significar que Saturno es retrógrado. Siempre vamos a tener en algún momento del año a todos los planetas viviendo alguna retrogradación. O todos los planetas viven retrogradaciones cada cierto tiempo. Siempre estamos viendo principalmente las de Venus, las de Mercurio, sobre todo la de Mercurio, que es 3 o 4 veces en el año. Y una vez al año vemos a Saturno, vemos a Júpiter, y con Venus y Marte de repente es un poco más variable, pero dentro de su recorrido en el zodiaco siempre es una vez que van a estar retro allí, o más de una vez. Lo interesante de esto es que tenemos a un planeta que está en su situación de exilio, no exilio, sino que caída, en su depresión o en el momento de menor elevación que podría tener. Están en su peor momento, realmente, desde el punto de vista astrológico o desde el punto de vista técnico de cómo funciona la astrología. Saturno aquí no está cómodo y entra en una segunda situación de incomodidad, que es la retrogradación. Y la retrogradación tiene un punto de inflexión, bueno, en realidad dos. Uno es la primera estación hacia la retrogradación, y el segundo punto de inflexión es la estación hacia el movimiento directo. Cuando el planeta entra en su movimiento retrógrado, quiere decir que todo lo que significa y lo que viene mostrando, evidenciando, simbolizando, de alguna forma se detiene y se reversa. Es como que todo lo que venía conversando y prometiendo y hablando con mucha gente, pensando en quizás propuestas, salidas, si esto significa una persona que va a salir de viaje con alguien más, todo esto se detiene, quizás se pospone o se cancela porque todo vuelve atrás. Y la indicación generalmente no es tan agradable.
no es que simplemente vuelva atrás, sino que vuelva atrás con algunos reveses, con algunas situaciones incómodas. Y esto en ocasiones puede representar rebeldía, bueno, reveses mismos, que son tropiezos o problemas que se presentan en el camino que hacen que las cosas no tomen la dirección que finalmente uno deseaba o la dirección que se tenía como objetivo. ¿Qué impresiones tienes tú, Alex, de esta retrogradación? Me parece muy interesante porque, claro, inicia a retrogradar. Es la primera vez que entra en Aries en casi 30 años. Um, pero en algún momento de la retrogradación reingresa en Piscis, así que dará un pequeño descanso de su paso por Aries. Y también en su paso por Piscis tiene por término los últimos grados de Piscis tiene término, así que ya será también un Saturno con un poco más de armas para defenderse. Pero me parece muy interesante el poner atención a casi estos 100 días que tenemos de Saturno en Aries, porque serán muy reveladores hacia qué tipo de cosas representan. Y evidentemente que un planeta retrógrado, así como lo mencionabas, cuando empieza a retrogradar, los antiguos lo llamaban como un planeta que sus significados se corrompen, porque va en contra de su naturaleza. Así que aquí podemos esperar ciertos reveses o ciertas cosas que se decían o que decían que sí iban a pasar o que sí iba a suceder, pero hay quizá otro plan, una decisión diferente, algo que cambia y que da para atrás. Que, bueno, será un tema muy interesante. Esto va a suceder, bueno, mientras Saturno está retrógrado, Saturno va a salir de Aries y va a reingresar en Piscis, como tú decías, el 1 de septiembre de este año. Y va a continuar su retrogradación hasta el 28 de noviembre, cuando ya termine de retrogradar ahí mismo en Piscis y va a volver a avanzar. Y para el próximo año vuelve a ingresar en Aries. Así, es decir, el 1 de septiembre termina el periodo de Saturno en Aries para este 2025 y el 2026 ya lo vamos a tener definitivamente por este lugar. Por lo tanto, de estos 3 meses podríamos quizás sacar algunas cosas en limpio. De esta parte retrógrada quizás sea la parte más compleja o desafiante, difícil de este planeta, que sería quizás buena idea tenerlo presente para los próximos 2 años que vamos a tener a Saturno aquí. Algo que va a ocurrir casi inmediatamente después, no es de inmediato, pero tenemos a un segundo planeta que va a entrar en retrogradación, que es Mercurio, que ya lo hemos tenido varias veces en el año. Entonces estamos mucho más habituados. De hecho, es una noción que los antiguos tenían tan clara que le llamaban como el que está titilando. No tan solo porque en el cielo Mercurio se ve como brilloso, sino porque está constantemente como haciendo esta situación de un lado a otro respecto al Sol. Entonces tenemos que el día 18 tenemos a Mercurio estacionando retrógrado y aquí lo vamos a ver nuevamente en el diagrama. Mercurio va a estar retrógrado en este signo hasta el 10 de agosto y no va a abandonar Leo, o sea, no va a entrar, no va a reingresar en Cáncer como si lo hizo en el periodo de retrogradación que tuvo en Aries, que reingresó en Piscis. En este periodo no lo va a hacer. Y algo que tú mencionaste, que mencionamos en el pronóstico, no me acuerdo si fue febrero o marzo, que en Estados Unidos se estaba diciendo mucho que se iban a banear algunas redes sociales, o sea, se iba a banear TikTok, y que también se iban a levantar todos los aranceles y que iban a hacer un montón de cosas y que todo estaba como muy, muy a tope. Donald Trump estaba como, yo creo que con un ímpetu enorme en ese momento, hasta el momento en que Mercurio comenzó la retrogradación, empezó la retrogradación en Aries y
y finalmente todo se pospuso. Quizás de aquí hasta el 18 de julio, quizás qué cosas vamos a ver, que se empiecen a decir, que se van a hacer, como tú mismo decías. Me da la impresión de que este año ha sido Mercurio el que traquea un poco el mensaje. Bueno, naturalmente lo es. Pero lo que ha estado pasando principalmente con Estados Unidos, vamos a ver si va a continuar siendo así. Si es así, podríamos esperar algún tipo de noticia o mensaje que se diga, ok, vamos a hacer esto otro, estas leyes se van a implementar y finalmente se depongan, no sucedan. Y es porque notablemente los retrógrados nos implican eso, un pie atrás, una vuelta de dirección, y no continuar con el mismo camino que se tenía. Durante la estancia de Mercurio en Leo, se va a topar con Saturno mismo, a través de, bueno, se va a topar con Saturno, se van a empezar a acercar un poco más en cuanto a este trígono, pero no se va a llegar a concretar nunca porque Mercurio tampoco llega tan cerca en grado a Saturno. Entonces ahí hay otra situación. Si no me equivoco, va a haber una refrenación allí. Es como que Mercurio se va a acercar a Saturno, pero no lo termina de hacer. O sea, aquí hay muchas promesas que alguien va a hacer o que vamos a escuchar y que no van a llegar a ninguna parte. No sé qué impresión tienes de eso. Sí, totalmente. Y creo que eso también sucede, por ejemplo, en el caso de Mercurio y de Marte, ya que Mercurio es mucho más rápido que Marte. Marte está en el grado 18. No te creas, no va a haber ningún tipo de contacto. Me estaba imaginando como algún tipo de sextil, pero no, están en aversión. Entonces, olviden lo que dije. Pero tomando en cuenta a Leo también, es que la dodecatemuria de la luna en Capricornio sucede en Leo. Así que definitivamente en nuestra carta habrá algún tipo de desarrollo en esta parte, quizá reflexiones en la casa que Leo rige en nuestra carta, o cambios de dirección, o simplemente reveses en cuanto a una o cosas en las que queremos hacer que pensábamos que haríamos, pero hay algo que nos lleva a una dirección completamente distinta. Y recordemos que Marte estuvo muchísimo tiempo en Leo, justamente por su retrogradación. Así que quizá podremos ver algunos temas con Mercurio retrogradando para ahí que quizá vimos cuando Marte estuvo en Leo. Y que eso es lo que más interesante me parece. Y bueno, todo el tema de redes sociales, falta de comunicación, o mensajes que son falsos, o mensajes que también están cargados de miedo, como es un Marte y como es un Mercurio, perdón, en un signo bestial como es Leo. Leo, todos los signos bestiales tienen también esta naturaleza un poco agresiva dentro de sí, y que no me extrañaría ver quizá algún tipo de declaración o palabras que inflaman o cosas que pueden llevar a la provocación, pero vistas como desde un punto de ego, de decir, bueno, yo puedo y yo voy a declarar esto, y no sé, tienes que mejor aceptar lo que estoy imponiendo, lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, creo que Leo puede también ser un signo un poco agresivo en ese sentido. Así que, bueno, veremos qué sucede. Me parece una buena indicación las situaciones que tienen que ver con Leo. Además, Leo es un signo regido por el Sol, evidenciando o relacionándose directamente con personas públicas, gobernantes, reyes. Pensamos también en celebridades por su notoriedad dentro de todo el grupo de personas. En otras ocasiones ya hemos visto a algún Venus retrógrado acá, a algún Marte retrógrado acá, que nos hace pensar en este tipo de personas, y ahora que Mercurio esté retrogradando en este espacio también
naturalmente hace pensar en qué cosas nos van a decir que van a ser tal vez falsas o mentiras, que quizás hay que poner atención. No es que tengamos que andar con miedo por la vida y no creyéndole nada a nadie, pero durante esos días poner especial atención a las fuentes de donde estamos sacando la información, a quién le estamos creyendo, y verificando si los mensajes que estamos recibiendo son reales. A veces ni siquiera es porque alguien nos quiera mentir, es porque hay cosas que son literalmente falsas, como lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, que es algo muy mercurial, pensando que eso va a estar retrógrado, y ya casi como que no podemos. O sea, me impresionó mucho viendo videos de personas haciendo cosas que parecen reales y que si no fuera por algunos pequeños como guiños o situaciones que pasan en los videos, uno entiende, sí, son inteligencia artificial. Pero si no, como sería bastante complejo, como lo que ocurre con cuando suplantan caras o suplantan voces de personas, que quizás en algún momento también va a traer grandes problemas. Muy bien, Mercurio va a estar allí en Leo, va a hacer una conjunción con el Sol que vamos a tocar en un segundo más. Antes de que haga conjunción con el Sol tiene que entrar en Leo, entonces vamos a ir directamente a ese momento del mes. El Sol entra en Leo el día 22 de julio y vamos a ir a mirar esto. El día 22, lo adelanté mucho, ahora vamos de nuevo. Entonces vamos al 22, recorremos todo el mes de nuevo y tenemos al Sol entrando en Leo. Para este entonces tenemos a un Sol que deja el signo de Cáncer. Justamente este día la Luna va a estar conjunta a Júpiter. Pareciera ser un día que por ese lado va a ser bonito porque está cerca la Luna del benéfico, domiciliados y exaltados, muy bien puestos en el cielo. El Sol también va a estar domiciliado, eso quiere decir que va a estar en su propio espacio, en su propia casa, se siente con toda la libertad de actuar, con autoridad para actuar también, en base a sus propias formas, a sus propios méritos también, donde lo que hace también es reconocido como tal y no depende de nadie, que eso es algo también bastante relevante dentro de la astrología, que tanta autonomía o independencia tiene cada uno para poder actuar. No queriendo decir que no quieren interactuar con los demás, sino que si puede actuar en base a sus propias maneras y formas. Y este caso el Sol lo puede hacer. Leo es su domicilio. Leo es completamente similar al Sol. Entonces eso es agradable para lo que simboliza el Sol. Y el Sol en general habla acerca de figuras y posiciones de autoridad. Es el principal significador del poder, de quienes tienen la hegemonía, autoridad, dominio. Por eso cuando hablamos del Sol hablamos de reyes, de presidentes, primeros ministros, incluso en ocasiones pueden ser incluso mujeres, porque es la posición también, aunque en algunos casos eso también lo puede significar la luna. Toda situación que venga o que se relacione con la forma de entender la espiritualidad, la relación del ser humano con la mente espiritual finalmente. Según Valens, el Sol es el órgano de percepción mental o espiritual. Entonces es una forma muy, muy interesante de entender cómo el ser humano se liga con ese espacio de la existencia. ¿Qué impresión tienes de esta estancia ahí del Sol, Alex? Solo complementar algo que decías sobre el Sol. El Sol también es un tipo de inteligencia, pero no inteligencia racional como lo es Mercurio, sino como gnosis, como esta capacidad también de poder traducir, no sé, señales o bajar conocimiento que tenemos o ideas que tenemos y realmente poderlas bajar a la Tierra. Creo que eso también es la sabiduría que tiene el Sol. Y en muchas tradiciones astrológicas el Sol representa la profecía, representa lo que todo lo que va más allá quizá de la mente o la manera en la que la mente o nuestra alma se puede conectar con
esta manera tan interesante e íntima de obtener conocimiento que no sea de un libro o este tipo de cosas. Y volviendo a la temporada, Leo es una temporada que personalmente me gusta mucho. El sol está muy bien posicionado ahí. Como decías, representa a reyes, a personas que tienen el poder. Y claro, si tomamos también en cuenta a Leo, el sol tiene triplicidad en signos de fuego y sobre todo, claro, los signos de fuego son acorde a su naturaleza, son calientes y son secos, justamente como lo es el sol, así que se siente muy, muy, muy cómodo ahí. Entonces sí, creo que será una temporada interesante y también teniendo en cuenta que Mercurio está copresente con Leo. Así que creo que en esto será interesante ver cómo el tipo de reveses o de mensajes o incluso noticias que no siempre perduran, quizá viene desde personas de poder, desde presidentes, reyes, famosos o este tipo de situaciones. Bueno, y algo que sucede al día siguiente que finalmente complementa muy bien lo que está ocurriendo no es que el Sol solamente entre en Leo, vamos a tener a la Luna ingresando en Leo y tenemos la Luna nueva en este signo, que viene a ser un momento bastante diferente al que demarcó la Luna llena en Capricornio, que tenía a una de las dos luminarias, a la luna en su exilio, en su detrimento, y al sol peregrino, y en este caso tenemos al sol en domicilio. La luna está recibida por el sol, afortunadamente, en este espacio. Sin embargo, la luna no está necesariamente viviendo su mejor momento cuando está totalmente oscurecida en el cielo. Eso es algo que siempre lo decimos porque sabemos que este espacio, hasta que la luna no haya mostrado sus primeras luces, no es el momento más propicio para lo que tenga que ver con ella aún. Y bueno, tenemos una carta que podemos revisar para mirar qué está sucediendo en el cielo. Tenemos al Sol y la Luna en el grado 2 de Leo. Se acaban de contactar con el signo, con el signo de Aries, teniendo a Saturno allí. Entonces tenemos un trígono desde Saturno, desde Aries. Y tienen un sextil de Venus que está en Géminis. Tanto Júpiter como Marte no se contactan con la Luna porque están en aversión, entonces no generan una relación directa, pero sí tener a Saturno en un trígono, en Saturno retrogradando, además de Mercurio presente retrogradando en el mismo signo donde está la luna nueva, me parece muy, muy interesante. Debido a que esto podría presentar nuevamente y reforzar lo que ya estábamos diciendo, esto de lo que se está volviendo atrás, los mensajes que están cambiando y las consideraciones que ya no son las mismas de antes. En espacios públicos, con autoridades. Es muy probable que hayan distintas autoridades que cambien su mensaje o su forma de decir las cosas, o que quieran cambiar lo que dijeron en el pasado, que también me resultaría bastante factible. Como no, yo no dije esto porque yo dije realmente esto otro y apuntaba a esto otro. Y ahí la cosa puede ser tomar distinto tono. ¿Qué impresión tienes tú con la luna? Creo que es una luna igual interesante, sobre todo en el área Leo. Las lunas nuevas, desde el punto de vista un poco más personal, tienden a representar una semilla que se puede plantar. Entonces, en esa área algo definitivamente está creciendo o algo estamos reflexionando, sobre todo porque la dodecatemoria de las lunas pasadas ha sido en Leo y esta no es la excepción. La dodecatemoria de esta luna también será en Leo. Tenemos a Mercurio retrogradando ahí. Así que, y también la luna y el sol separándose de un trino a Saturno retrógrado en Aries. Así que creo que julio se trata mucho sobre reflexionar
sobre todo en qué sucede en esa casa en Leo, o qué tipo de cosas queremos seguir adelante, qué tipo de cosas se buscan sembrar. Puede haber también temas, por ejemplo, de identidad o de sentirnos, cómo nos relacionamos con otros mismos, cómo nos relacionamos con otros. Ujú. El término de la luna también es Júpiter, a pesar de que esté en aversión. Creo que es una luna que quizá puede también traer un poco de esperanza, o nuevamente lo que hemos hablado, el sentido de comunidad, como en no olvidar que el otro también existe, y no solo luchar por uno mismo, sino también tratar de hacer una diferencia, ya sea en tu comunidad o con las personas con las que trabajas, o crear también un sentido de comunidad en un escenario donde, bueno, es un poco una existencia complicada. Ujú. Eso es lo que quizá pienso de esta luna. Y bueno, ya en temas un poco más mundiales, pues todo lo que decías, el tema de los mensajes, cosas que cambian de dirección, que vienen desde personas poderosas. Incluso uno de los significados naturales de Mercurio tiene que ver con el comercio. Así Ujú. que con este tiempo tan inestable en cuanto a aranceles, imposiciones, guerras con tarifas y todo esto, creo que quizá podría haber también noticias en cuanto a todo el sector comercial y de negocios, impuesto también por personas con mucho poder. Mm. Podríamos dejarlo un poco encapsulado respecto de este mes. Podríamos esperar, según todo lo que hemos estado comentando, primero situaciones que tienen que ver con detención de asuntos que se venían viendo, que podrían resultar para algunos beneficiosos y para otros no, debido a Saturno y a Mercurio. Como tú recién has dicho, puede tener que ver con información, comunicaciones, comercio, negocios. También podríamos añadir que esto podría afectar en algunas ocasiones, en algunos espacios, a estudiantes, a profesores, periodistas y personas simbolizadas por Mercurio, personas que son parte de algún tipo de diversidad, de todo tipo, de toda forma, pensando también en Mercurio mismo. También podríamos esperar lo otro, que sería lo tercero, que todo esto venga de parte de autoridades, personas en poder, sean hombres, mujeres, que estén de alguna manera iniciando un nuevo rumbo respecto de cómo se comunican, pensando en que esta es una luna nueva y cómo eso también podría afectar al resto, sobre todo porque estas 2 semanas que vienen después de esta luna nueva serían de alguna forma comandadas por esta luna, y hay harto volviendo atrás con estos retrógrados. Las últimas 2 configuraciones de este mes son Venus entrando en Cáncer, que es el día 30, y por último tenemos a Mercurio haciendo una conjunción con el Sol. Hay más configuraciones, recuerden que esas van a estar disponibles tanto en la comunidad de esta aplicación como de Instagram, así que las pueden ir a revisar y dejar sus preguntas si hay alguna de ellas que las quieren conocer con un poquito más de detalle, y ahí podemos seguir conversando. Entonces tenemos el día 30, vamos a avanzar hacia el día 30 a mirar qué es lo que está ocurriendo en el cielo. Ahí tenemos a Venus saliendo de Cáncer. Bueno, al momento de la hora que está puesto aquí en el diagrama, pareciera ser el 31, pero es el 30, y Mercurio lo tenemos Casimi. O sea, todo tiene que ver con qué horario del día es, pero entre el 30 y el 31 está ocurriendo todo esto. Primero tenemos a Venus dejando Géminis y entrando en Cáncer, que es un signo donde ella comparte triplicidad. En las cartas diurnas ella es la principal y en las cartas nocturnas es la secundaria. Por lo tanto, ella tiene cierta autoridad en este espacio. Ella puede traer ayuda, soporte y ser muy beneficiosa para lo que pasa en Cáncer, a pesar de no estar en su propio domicilio o exaltación. Y además tiene un trozo de
de terreno, como podemos decir, dentro de Cáncer, ahí en el confín, en el término de Venus misma. Y este espacio es muy cómodo para ella porque también es afín. Ella es nocturna y femenina, Cáncer también lo es, por lo tanto, de alguna manera la relación es bastante favorable para ella. Por lo tanto, todo lo que podríamos esperar de Venus se va a parecer mucho más a Venus en sus significados, a diferencia de lo que estuvo antes en Géminis, que habíamos comentado que era más relacionado con la comunicación, el intelecto, la mente, la manera de hablar y comunicar, lo que se relaciona con Venus. Posiblemente ahora ya no es tan comunicativa, tanto de palabras o tanto de razón, sino que es más orientada hacia la internalización y la expresión emotiva en relaciones de una manera mucho más enlazada con lo afectivo, lo emocional. ¿Qué impresión tienes tú, Alex? Y un poco más privada también. Cáncer es un signo que no, quizá no muestra mucho al exterior, es más como en un círculo cercano se deja realmente conocer a fondo. Así que creo que es una Venus también muy interesada en la privacidad, en quizá tiempo de calidad, en cosas que realmente se sienten bien para el cuerpo, para una relación, para un acuerdo. Y bueno, lo veremos más adelante en agosto, pero es uno de mis tránsitos favoritos porque eventualmente va a ser una conjunción con Júpiter y afortunadamente tanto Venus como Júpiter ya estarán por orbe un poco más lejos que Marte, que el próximo mes ingresa en Libra y va a ser una oposición a Saturno, que eso será muy interesante también. Sí, creo que Venus conjunción Júpiter es de mis tránsitos favoritos para agosto. Sí, que un poco va a ser como la amortiguación. Y eso también es interesante. Vamos a tener en agosto a una configuración muy parecida con Saturno y Júpiter, pero en esta ocasión van a ser los dos en esta situación compleja. Saturno en Aries y Marte en Libra. O sea, los dos están en detrimento. En la oposición y en uno en caída y otro en detrimento. Exacto. Será interesante. Y terminamos el mes con el Mercurio retrógrado, o sea, Mercurio retrógrado Cassimi, que es una posición, o sea, es una conjunción de Mercurio con el Sol. Algunos no llaman a este Mercurio retrógrado conjunto al Sol como un Cassimi por el hecho de estar retrógrado. En el cielo sí lo podemos observar conjunto al Sol. Que finalmente podría ser una buena relación de Mercurio con el Sol, pensando en que Mercurio, mientras no esté Cassimi o no esté conjunto al Sol, está quemado por el Sol, y todo lo que pase con Mercurio no va a tener necesariamente las mejores impresiones en el cielo, salvo este momento cuando está muy cerca del Sol o conjunto al Sol, porque sería una especie de bonificación. No podemos restar la retrogradación, no es que la elimine, pero por un momento hay una suerte de luz o como entendimiento o claridad en el espacio. A mí siempre me hace pensar en la idea de tener una idea o tener un pensamiento o algún plan que uno quiere llevar a cabo, que no tiene necesariamente claro hacia dónde va y que este momento podría dar un poco más de claridad, aunque no toda. Es como que todavía falta para entender lo que pasa, para tomar la última decisión. Sin embargo, es un momento de que porque parece que el camino se va mostrando un poquito mejor, pero todavía no está del todo claro. No sé cómo lo entiendes tú o cómo lo podrías explicar. Sí, creo que lo explicaste de una muy, muy buena manera, como el pensar muy bien lo que uno quiere hacer antes de tomar acción, antes de decir si voy a dar el paso a este proyecto, realmente hacer esta pregunta de interesación y decir, bueno, ¿estoy listo o es algo que es un proyecto que tiene potencial, pero que necesita tiempo para poder germinar bien y no arrepentirnos, justamente como decías al principio del video, no arrepentirnos de las decisiones que
que tomamos. Mm. Es un Saturno que es un Mercurio que después de esto inicia su ciclo. Bien, entonces es interesante. Sí. Así que bueno, esa es una oportunidad, no la final, pero es una buena oportunidad para tener cierta claridad. Iniciamos, o sea, estamos terminando en este momento que estamos grabando el mes de junio. En este momento Júpiter y el Sol están en este Casimi. Y para la próxima vez que nos veamos posiblemente estemos viviendo el Casimi de Mercurio. Así que vamos a ir de Casimi a Casimi. Posiblemente. Sí. Dime. Perdón que te interrumpa. Hay un tránsito que me gustaría hablar rápidamente, que no lo tocamos, que sucede el 21 de julio, que es la conjunción de Marte con Nodo Sur. Y esto me parece súper importante porque, bueno, Marte también está en un signo regido por Mercurio. Así que tenemos para este entonces Venus que responde a Mercurio, Marte que responde a Mercurio también. Y un Mercurio que está retrógrado. Así que creo que también quizá todos los temas de guerra estarán en una condición muy, muy interesante. Y como lo mencionamos brevemente en el episodio de los benéficos y maléficos, Nodo Sur o Ketu, también como se le conoce, drena todo lo que toca. Entonces, Marte toca a este nodo sur y básicamente lo drena de su energía, que puede ser un poco positivo quizá para nosotros y cómo experimentamos a Marte, ya que es un planeta que puede ser un poco más trabajable, ya que su maleficencia queda un poco subyugada como el nodo sur se come su y está también en un signo que es Virgo. Y Virgo tiene que ver con mujeres, aunque tiene también que ver con granos. Así que me pregunto si esta configuración tendría que ver con algún tipo de depreciación en cuanto ya sea a precios. Pero igual podría ser interesante la cuadratura Venus-Marte. Quizá podría haber algún tipo de situación o enfrentación con figuras femeninas o de la comunidad o algo así. Me imagino que puede suceder. Y las configuraciones de Marte con el nodo siempre me parecen muy interesantes, sobre todo si lo llevamos al nivel de un poco más de carta natal. Son personas que son muy competitivas, pero no lo muestran o sienten algún tipo de recelo o de culpa al mostrar ese tipo de competitividad, a diferencia de un Marte que está en conjunción con Nodo Norte, que sí es como un Marte en esteroides, y eso lo he visto en un montón de cartas, de ejemplos. Así que no sé si este Nodo Sur pudiera mostrar también como algo que cae, algo que se elimina, quizá no como una humillación, porque Marte no está parece que está casi, sí está peregrino en ese momento, pero después estará en su propio término, lo que le da un poco de fuerza. Pero sí, creo que en temas marciales quizá hay algo que disminuye para bien o para mal. Y sí, me parece tránsito interesante. De hecho, qué bueno que lo mencionaste porque también estaba los que teníamos para la lista larga que pueden revisar luego en Instagram. Marte conjunción Nodo Sur y Venus cuadratura Marte, que creo que no hicimos ningún comentario, pero era algo que tenemos marcado aquí en el cielo, que es el día... dependiendo, esto siempre va a depender de dónde estemos, porque por el cambio de hora y todo eso se puede notar en distintos días, pero es entre el 22 y 23 de julio. Claramente esto siempre va a tener un periodo previo, que es donde los planetas se están juntando y donde ya se está de alguna manera notando que eso está ocurriendo. Y si lo vemos
cosas ocurriendo antes de que la conjunción o de la cuadratura sea perfecta, quiere decir que eso está teniendo un símbolo bastante evidente. Entonces, esta cuadratura entre Venus y Marte me parece muy importante tenerla en cuenta, porque muchas veces Venus y Marte son dibujados como que fueran dos enamorados que tienen un amor mutuo muy grande y les llaman los amantes cósmicos de alguna manera. Sin tener en cuenta que Marte es un planeta que tiene la capacidad de dañar o de alguna forma corromper a Venus, porque son muy opuestos, son muy distintos. Si pensamos en guerra con Marte, en Venus pensamos en armonía, reconciliación y paz. Si pensamos en segregación con Marte, división y enajenamiento también de las personas, con Venus pensamos en comunidad, unión, alegría y generar grupo, todo lo contrario a la segregación. Por lo tanto, al unirlos de esta manera, encontramos una suerte de contrariedad muy grande, muy parecida a lo que pasa entre Saturno y Júpiter, que son distantes, diferentes, pero en este momento se enfrentan. Entonces me pregunto qué irá a pasar hacia el día 23, 22, 23 con esta conjunción de Marte con el nodo sur que tú estás mencionando, que va a ser muy relevante en el cielo, más o sumado a Venus y Marte ahí también, que quizás va a ser todo esto mucho más notorio por el hecho mismo que tú mencionaste. Virgo evoca una mujer, porque es una mujer la que está en el símbolo de Venus. Evoca los granos, evoca posiblemente elementos que tienen que ver con la tierra y personas mercuriales, porque es un signo regido, por Mercurio, y las mujeres, Venus, y todo ocurriendo en signos de Mercurio además. Sí, me pregunto también si como ambos responden a Mercurio, que está retrógrado en Leo, y tanto Venus, que está en Géminis, como Marte, que está en Virgo, ambos tienen que ver con escolares, cosas de estudios, si puede haber algún tipo de reforma o cosas que vayan en contra de la educación, o algo que vaya hacia atrás, que sea un revés en cuanto a temas educativos, leyes, conocimiento, redes sociales. Podría ser. Bueno, creo que eso tenemos respecto de julio. Recuerden, si tienen dudas, preguntas, comentarios, las pueden dejar escritas allí. Vamos a estar pendientes para seguir la conversación en ese espacio también. Quiero nuevamente agradecer tu tiempo, a Alex, por estar presente, por tu disposición y tus ganas también de poder conversar. Me gustaría que pudieras comentar tus redes para que quienes quieran contactarte o conocer lo que estás haciendo en otras redes lo puedan hacer. Sí, pues mi Instagram es aldebarán_ascendente y mi página web es aldebaranascendente.com y pueden encontrar más información sobre el tipo de sesiones que ofrezco, también los tipos de cursos que estoy dando en este momento y los que estaré próximo a dar en el futuro. Y sí. Bueno, tú estás enfocado en dar en este momento cursos que tienen que ver con las estrellas, ¿no? Sí, con las estrellas. Y bueno, también estoy haciendo una mini guía, una introducción a los lotes, que es algo que me piden mucho, me preguntan bastante en redes sociales, así que dije, bueno, ¿por qué no? Quizá en un par de semanas que lo termine, pues lo anuncio y lo saco a la venta. Buenísimo. Muy bien, y bueno, pueden encontrarme también a mí en redes, en Max Ascon Astrólogo en Instagram y también mi página web maxascon.com. También pueden encontrar el mismo Instagram de este podcast de Vox Kaeli Podcast en Instagram, y ahí vas a encontrar toda la información del podcast, y a mí me vas a encontrar con todas mis sesiones y también las clases que estoy dando en este momento. Estamos terminando en un grupo el curso inicial y en otro estamos en medio del curso, así que si quieres más información me puedes escribir. No necesariamente pronto, pero en algún momento vamos a reiniciar también las clases.
Así que bueno, nuevamente muchas gracias Alex y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Sí, muchas gracias.